Poderosos y poderosas, cordial saludo. Nuevamente bienvenidos a otra sesión de estudio en este su canal, Rivera, el poder en la neuroanatomía. En esta ocasión vamos a hablar sobre las generalidades del plexo nervioso lumbar, haciendo una acotación. Solamente será el aspecto general de cómo se conforma estructuralmente el plexo lumbar, porque existen otros videos donde hacemos referencia de manera detallada a cada uno de los ramos del plexo lumbar en su recorrido periférico, sus relaciones anatómicas y los territorios de inervación tanto motora como sensitiva. Para introducir el tema, tenemos que recordar que que es el nervio espinal o nervio raquídeo, está conformado por la unión de una raíz anterior o motora proveniente de neuronas localizadas en el asta anterior de la médula espinal y una raíz posterior o raíz sensitiva asociado a un ganglio. Las dos raíces, anterior y posterior, se unen para conformar el nervio espinal o nervio raquídeo, el cual una vez emerge de la columna vertebral por el foramen intervertebral o de conjugación se subdivide en un ramo anterior o ventral y un ramo posterior o dorsal. Los plexos se forman a partir de los ramos ventrales o anteriores de estos nervios espinales o raquídeos. Para el caso del plexo lumbar, va a participar los ramos anteriores de los nervios lumbares L1, L2, L3 y L4 con un aporte del ramo ventral de T12, conocido como nervio subcostal. Lo podemos apreciar aquí en el esquema. Este es el ramo ventral de T12 denominado el nervio subcostal. Luego tendríamos en orden descendente ramo ventral de L1, ramo ventral de L2, ramo ventral de L3 y ramo ventral de L4. Aquí se puede apreciar cómo el ramo ventral de L1 recibe un aporte del nervio subcostal con alguna cantidad de axones, los cuales no son significativos para considerar que el nervio subcostal haga parte estructural del plexo lumbar. Por eso el plexo lumbar vamos a tomarlo como ramos ventrales de L1 a L4. El ramo ventral de L1 se bifurca para dar origen a esta pareja de nervios que en la nómina anatómica anteriormente se llamaban nervios abdominogenitales mayor y menor. Hoy en día les vamos a denominar el nervio iliohipogástrico y por debajo el nervio ilioinguinal. Luego, el ramo inferior del ramo ventral de L1 se une con el ramo superior del ramo ventral de L2 y vemos aquí cómo se está constituyendo un nervio denominado el nervio genitofemoral. Luego, el ramo ventral de L2, de L3 y L4 se subdividen en divisiones anteriores y divisiones posteriores. Aquí en color amarillo estamos representando las divisiones posteriores de los ramos ventrales. En este caso, la división posterior del ramo ventral de L2 unida a la división posterior del ramo ventral de L3 constituyen el nervio cutáneo femoral lateral, antiguamente denominado nervio femorocutáneo. Las divisiones posteriores de los ramos ventrales de L2, L3 y L4 se unen para constituir este voluminoso nervio denominado el nervio femoral. Se convierte en el ramo más voluminoso del plexo lumbar. Por otra parte, aquí vemos las divisiones anteriores de los ramos ventrales de L2, L3 y L4 para conformar el nervio obturador y ocasionalmente las divisiones anteriores de los ramos ventrales de L3 y L4 constituyen este pequeño nervio denominado el nervio obturador accesorio. Por otra parte, el ramo ventral de L4 y L5 se unen para formar este nervio que es el plexo lumbosacro. Él desciende por el trígono de Marsil hacia la pelvis y allá en la pelvis empieza a recibir el ramo anterior o ventral de S1 para ir constituyendo el plexo lumbosacro. En este esquema podemos apreciar los nervios en su respectivo orden. Miremos aquí la costilla número 12, por debajo el nervio subcostal, como dijimos, ramo ventral de T12. Luego el ramo ventral de L1 subdividiéndose para formar arriba el nervio iliohipogástrico y un poco más abajo con destino a contornear la cresta ilíaca el nervio ilioinguinal. Aquí lo vemos, iliohipogástrico ilioinguinal. Luego, el ramo ventral de L1 y L2 se unen para conformar el nervio genitofemoral.
Aquí se puede apreciar cómo el nervio genitofemoral desciende por delante de este músculo, que es el músculo psoas mayor. Las divisiones posteriores del ramo ventral de L2 y L3 constituyen el nervio cutáneo femoral lateral o nervio femorocutáneo. Y aquí se puede apreciar cómo ese nervio cutáneo femoral lateral se dirige y sale medialmente a la espina ilíaca anterosuperior, aproximadamente 1 centímetro medialmente a ella por detrás del ligamento inguinal. Divisiones posteriores de ramos ventrales de L2, L3 y L4, como dijimos hace un momento, conforman el nervio femoral, el ramo más voluminoso del plexo lumbar, y se puede apreciar aquí cómo el nervio femoral desciende entre el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco. Las divisiones anteriores de L2, L3 y L4 conformando el nervio obturador. Aquí se puede apreciar cómo el nervio obturador se proyecta hacia la pelvis medialmente al músculo psoas mayor. Él se proyecta de ahí en la pelvis, busca luego salida por el foramen obturado. Igualmente apreciamos aquí, entonces la división o el ramo ventral de L1, como dijimos, da origen a los nervios iliohipogástrico, ilioinguinal, L1 con L2, el genitofemoral, L2, L3, cutáneo femoral lateral, L2, L3, L4, divisiones posteriores, el femoral, L2, L3, L4, divisiones anteriores, el nervio obturador que se proyecta hacia la pelvis. En esta tabla apreciamos un resumen de los ramos terminales del plexo lumbar. El iliohipogástrico, un aporte del nervio subcostal con el ramo ventral del L1, al igual que el ilioinguinal, para inervar los músculos anchos del abdomen, el oblicuo externo, oblicuo interno y transverso, al igual que el recto abdominal. En territorio sensitivo, el iliohipogástrico, la piel de la región suprapúbica, el ilioinguinal, la piel que cubre la región púbica, el escroto en el hombre y el labio mayor en la mujer. El genitofemoral, segmentos L1, L2, inerva los músculos oblicuo interno transverso del abdomen y el músculo cremaster, considerado una derivación del músculo oblicuo interno del abdomen. Como territorio sensitivo, proporciona sensibilidad en escroto hombre, labio mayor mujer y al muslo en su parte anterior y proximal. Es prácticamente la piel que cubre el trígono femoral. El cutáneo femoral lateral, segmentos L2, L3 y como su nombre lo dice, le da sensibilidad a la piel de la región lateral del muslo. Sin embargo, proporciona un ramo glúteo cluneal para la piel que cubre lateralmente la región glútea. El nervio femoral, segmentos L2, L3, L4, como territorio motor, inerva los músculos localizados en la cara anterior del muslo, que son los flexores de la cadera, extensores de la rodilla. Estaríamos hablando del músculo sartorio, cuádriceps femoral, el iliopsoas y el pectíneo. Como territorio sensitivo, inerva también el muslo en su cara anterior, tanto lateral como medial. La parte medial en su región distal. Luego da un ramo sensitivo conocido como el nervio safeno que se proyecta a la cara medial de la pierna y termina en la piel medial del dorso del pie como nervio cutáneo dorsal medial del pie. Sería el ramo terminal del safeno y a su vez el safeno el ramo terminal del femoral. El obturador, segmentos L2, L3, L4, el componente motor inerva los músculos localizados en la cara medial del muslo, los músculos de la custodia virginatis o guardianes de la virginidad, que son básicamente los tres aductores longo, breve, magno, el músculo gracilo gracilis y también proporciona inervación para el músculo pectíneo. Como territorio sensitivo, proporciona sensibilidad a la cara medial del muslo, pero en su región proximal, ya que dijimos que en la parte distal se proyecta un ramo sensitivo del femoral. Aquí podemos corroborar este esquema. Aquí nos está indicando la cara anterior del miembro inferior, la cara posterior del miembro inferior. Podemos apreciar aquí el territorio del nervio obturador, como dijimos en la tabla, muslo en la parte medial y proximal. En amarillo el territorio del nervio femoral que cubre básicamente toda la cara anterior del muslo y la parte medial en su región distal. El nervio cutáneo femoral lateral o femorocutáneo, toda la parte lateral. Aquí en territorio en verde sería básicamente el ramo femoral del nervio genitofemoral. Y vemos aquí en la pierna medialmente todo este territorio que corresponde al ramo sensitivo del nervio femoral conocido como el nervio safeno, el cual luego se proyecta para terminar en el dorso medial del pie como nervio cutáneo dorsal
medial del pie. En dermatomas equivale exactamente lo mismo. Esta es la imagen de la cara anterior del miembro inferior, cara posterior del miembro inferior. Miren ustedes en la cara anterior del miembro inferior los dermatomas L1, que sería el componente genitofemoral. L2 y L3 son axones distribuidos por los nervios femoral y obturador. Miremos aquí en la cara medial de la pierna el dermatoma L4, dijimos que ya llegaba el safeno, que es el ramo sensitivo terminal del femoral, y el femoral tiene segmentos medulares L2, L3 y L4. Les agradezco muchísimo por su tiempo, espero que el video haya sido de utilidad para su estudio. No olviden suscribirse a mi canal y dejar todos sus comentarios, escribir sus dudas al correo griveranatomy@gmail.com. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.